Seguimos aquí en las capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú. A esta hora de la tarde saludamos a las personas que están en contacto en las redes sociales, están interactuando con nosotros. El saludo a toda la familia somista, a los gobernadores, alcaldes, regidores, consejeros, a todos los que se unen con nosotros en estas capacitaciones. También reciban el saludo de la presidenta del partido, Patricia Lee Sotelo, que nos está siguiendo desde algún punto de la capital. También saludar a nuestra somista Sandra Gutiérrez, quien es la anfitriona aquí en el distrito de Surquillo. Sandra siempre trabajando por todos los vecinos de Surquillo. Bueno, sábado 22 de marzo, como lo dije a un inicio, con las capacitaciones que van a durar hasta las 8 de la noche. Hemos ya empezado con el tema de formación partidaria con el doctor Álvaro López Cazorla. Después hemos estado con el tema del doctor Dilerva, que es la participación ciudadana, y ahí quería ahondar algo pequeño, nada más con la disculpa de nuestro siguiente ponente, el tema de las sesiones de consejo. Y como lo decía uno de los participantes, muchas veces es un saludo a la bandera, es un tema, digamos, un tema que no nos convence, estos temas, porque como ustedes sabrán, las sesiones de consejo son públicas, son abiertas, cualquier ciudadano puede entrar, cualquier vecino, pero muchas veces los alcaldes hacen esta situación, engañan a la población con el tema del aforo o el tema de las inscripciones. Uno no sabe cuándo tienen que inscribirse y cuando se inscriben uno ya no puede, y de alguna manera bloquean este tema de la participación ciudadana, y no debería ser así. Así como el tema del referéndum, que también es complicado por la cantidad de firmas, los costos. A veces hablamos mucho de la participación ciudadana y de la democracia, entre comillas, pero ustedes mismos ven de que no es así. La realidad es otra cosa. Esperemos que esto cambie de alguna manera y esta ley orgánica de municipalidades tan desactualizada de tantos años, en algún momento tenga los cambios necesarios. Bueno, ahora sí llegó el momento especial, como estamos en como le digo, una maratón, como si fuesen las películas. Estamos con el ponente estelar, vamos a decirlo, la hora punta. Ahora ya no hay hora punta, pero vamos a centrarnos en lo principal de la gestión pública. Y lo digo porque tenemos a un destacado ponente, un profesional de mucha trayectoria. Con el doctor Marco Tulio Gutiérrez podemos pasar horas y horas conociendo distintos temas de la gestión municipal, la gestión pública y las implicancias en los temas legales. Damos pie al video de Central Mediática para presentar al doctor Marco Tulio Gutiérrez. Adelante, por favor.
Bueno, ahora sí llegó el momento especial. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Marco Tulio Gutiérrez. Adelante, doctor. ¿Qué tal, amigos? Gracias por la invitación. En estos días, en las últimas horas especialmente, hemos escuchado mucho la expresión políticas públicas, ¿no? Precisamente la falta de concordancia entre las políticas públicas y la gestión de un ministro ha determinado de que lo censuren. O sea, no lo han censurado porque sea gordo, alto, flaco, bajo, porque hable bonito o hable poco, simplemente porque el estamento político, que es el Congreso de la República, ha considerado de que no se estaban ejecutando las políticas públicas. Entonces esto nos lleva, justo, fíjense qué suerte, el tema lo habían programado, el desarrollo de las políticas públicas. Pero ya tenemos una idea aproximada. A ver, ¿quién quiere ayudarnos esta mañana, este mediodía, diciéndonos cuáles serían qué entenderíamos por política pública de seguridad ciudadana, por ejemplo? A ver, doctora, usted, tú, ya, a ver. Buenas tardes con todos. Si bien es cierto, el tema de las políticas públicas se enfoca también en lo que es desarrollar los objetivos y decisiones para dar solución a los problemas en caso de los ciudadanos. Ajá, ya tenemos un avance. A ver, ¿qué nos han enseñado en el colegio para qué sirve el Estado? ¿Te acuerdas para qué sirve el Estado? ¿Para qué existe el Estado? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que los profesores repitieron desde la primera hasta la última clase? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Por qué existe el Estado? Para poder mantener un control en temas sociales y políticos. Claro, o sea, esa es la respuesta. O sea, el Estado existe como una organización para lograr ciertos objetivos. En este caso, los objetivos de toda una comunidad que se materializaría en la prestación de servicios públicos. Es como cuando, por ejemplo, hablamos de otras formas de organización. El club deportivo, empresa de fabricación de chocolates. Estamos hablando de formas organizativas. Obviamente son formas organizativas de dimensión mucho más pequeña que la que tiene el Estado, porque el Estado somos todos los que estamos dentro del territorio nacional. A diferencia de la fábrica, de la empresa, que simple y llanamente congrega a los 4 que nos hemos asociado, que hemos puesto nuestro dinero para ejecutar un emprendimiento, fabricar chocolates. El grupo de los de allá han decidido también organizarse, no para gobernar el Perú, ni para administrar la fábrica, la empresa, sino para promover el deporte. Y la forma tradicional de organización es el club, ¿no es cierto? El club, la asociación denominada club. Obviamente el club puede ser de cualquier cosa. Clubes de voluntarios, leones, rotarios, los hijos de la Virgen María, promoción cultural, el Club César Vallejo, Deportivo Huanca, todos son asociaciones de carácter cultural, deportiva, asociativa. Es un grupo de gente. En el Estado tenemos nosotros, como hay que administrar todo el territorio nacional, tenemos una organización adecuada a tantos millones de personas que están vinculadas dentro del Estado. En este caso, esta empresa somos más de 35 millones de personas. No es el club deportivo de los 4 amigos ni la empresa de los 4 socios, pero tenemos características comunes. El Estado necesita tener un documento que regule su funcionamiento y a ese documento le llamamos la Constitución Política del Estado. El club necesitará el estatuto del club deportivo X y los de la empresa necesitarán el estatuto de la empresa tal. Fíjense, en los 3 casos hay un documento que vincula acá a 35 millones de personas, acá a los 4 socios y allá a los 4 asociados. Obviamente ese documento que se llama Constitución es el documento que nos obliga a todos.
nos obliga a todos. Y entonces ahí encontramos que están los derechos, las características de la sociedad peruana, la lengua, la moneda, la religión y cómo se organiza el gobierno de estos 35 millones de personas. Congreso, Presidencia de la República, funcionamiento de organismos autónomos. En el caso del club, el estatuto comprenderá qué cosa, los derechos que tienen los socios del club. Fíjense cómo se reproduce los derechos que tienen los socios. El señor tiene derecho a ser dirigente, como también tiene derecho a jugar si le da la gana de jugar y si es bueno representar a su club. En el caso de esta empresa, todos tenemos los mismos derechos. Claro, los derechos están en condición al aporte. Él aporta la mitad del capital, tendrá pues la mitad de los votos. Los demás tendrán menos porcentaje de votación. Acá están definiendo a qué se dedica el club, acá están definiendo a qué se dedica la fábrica, a la fabricación de chocolates. Y por último están los organismos. Acá el Congreso, el Poder Ejecutivo, allá la Asamblea de Socios, la Junta Directiva, acá la Asamblea General de Accionistas, el directorio de la empresa. Entonces, en todas estas formas de organización tiene que haber una determinada organización estructural. Es decir, deberá definirse cuáles son los derechos, qué características tiene esta asociación de personas y a qué se dedican los que son sus integrantes. En el caso del país, lógicamente la situación es más compleja, porque acá podemos ponernos de acuerdo los 4 socios y allá los 4 asociados. Pero a nivel nacional somos 35 millones, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? La Asamblea General de Socios no funcionaría, porque aquí todos reunimos a 35 millones de personas para tomar decisiones. Obviamente establecemos un primer criterio, el criterio de la edad. Allá, los que son de 18 para arriba son ciudadanos y tienen derecho a decidir, los demás son adolescentes y niños, esos no votan, son sujetos de nuestras preocupaciones, no votan, pero la decisión descansa en los electores, en los ciudadanos, en quienes son mayores de 18 años. Ya tenemos un primer elemento, los de 18 para arriba votan. ¿Hasta cuándo votan? Bueno, el voto es obligatorio, ¿hasta qué edad? A ver si alguien se acuerda. Los mayores, ¿a partir de qué edad ya no estamos obligados a ir a votar? 60 años. El que ya no quiere ir a votar, no le van a poner una multa, simplemente no van y punto. No están, pero todos los demás están obligados. ¿Por qué? Porque en nuestro país votar es un derecho, pero a la vez es una obligación. Estamos obligados a votar. Obviamente la obligación se ha ido atenuando. Antes no se cobraba ni un cheque, votaría si uno no acreditaba con el DNI que había votado. Hoy solamente se remite a una multa que cada vez es más de que mucha gente simplemente decida no votar. Los que estamos acá, los que somos mayores, recordamos que cada vez que habían elecciones era una locura, ¿se acuerdan los terminales de pasajeros? Gente desesperada por irse pues hasta Piura, Tacna a votar porque estaban registrados en ese lado. Hoy, claro, uno aprovechaba para visitar a la familia. Hoy el sentido económico, ¿cuánto me cuesta ir hasta Piura? ¿Cuántas horas de viaje voy a tener? Tengo que llevar los regalos para toda la familia, porque no voy a llegar como buen limeño a Piura, Micio, sin llevar los regalos para los sobrinos, para los ahijados. Mira, mejor pago mis 70 soles de multa y chao, se acabó el asunto. Y me evito el problema de estar haciendo eso. Entonces, cuando las multas son más chiquitas, obviamente la gente no tiene mucho interés en ir a votar compulsivamente. A ver si alguien se acuerda qué otro derecho deber tenemos en nuestra Constitución. El trabajo. El trabajo es un derecho y el trabajo es una obligación. Todos tenemos que trabajar. Fíjense, los que somos mayorcitos, no sé si te acuerdas, bueno, yo no viví en la época de Odría, yo nací el 49 cuando Odría
daba el golpe de Estado para ser presidente de la República. Pero de esa época hasta hace 10 o 15 años hubo una ley bien curiosa, la ley de la vagancia. Habría tanto trabajo que mira, el que no trabajaba se iba preso, así de simple, ¿no? Era obligatorio trabajar, ¿no? Bueno, eso luego fue cambiando. Ahora no diré que es una obligación, sino se ha vuelto un derecho al ser un trabajador, o sea, un vago, ¿no? O sea, no estudiar, no trabajar, ¿no? Unido eso a la costumbre nuestra, muy peruana, de que tenemos a los hijos en la casa hasta cuando tienen, ¿no? A diferencia de otros países, en los Estados Unidos, en los que un jovencito, una jovencita que diga que vive con sus papás, sus compañeros la miran como un bicho raro, está loca, tiene 20 años, ¿qué hace en la casa de su papá? Debe estar viviendo sola con sus amigas en una comunidad o estar en una escuela o de monja por último, ¿no? Pero vivir con los padres no suena totalmente extraño. Obviamente obedece a otras realidades, no solamente económicas, ¿no? Sino básicamente culturales. Es la forma de entender el disfrute de la libertad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una organización tan grande como es el Estado, lógicamente tenemos que idear mecanismos organizacionales para poder administrar todo. ¿Cuáles son los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos? Tenemos derecho a gobernarnos nosotros mismos, es decir, administrar los recursos del país. Tenemos derecho a legislar, a dar las leyes, y tenemos derecho a administrar la justicia. Los derechos son de todos, pero es imposible que 35 millones de personas gobiernen, legislen y administren justicia. Entonces se ha creado, por la evolución de la historia, lo que se llama la democracia representativa. O sea, la democracia, ¿se acuerdan, chicos? Cuando escuchábamos de Atenas, de que toda la gente se reunía en la plaza principal, levantaban la mano y tomaban las decisiones, decidían los gastos, decidían cuáles eran las normas. Eso ya pasó a la historia. Pasó a la historia. ¿Por qué? Eso podría ser que ocurre en nuestras comunidades campesinas. Cuando se toma una decisión, asamblea, ¿no? Pero la cosa cambia con el desarrollo de las ciudades. Entonces, hoy tenemos esta democracia representativa, tenemos que tener mandatarios, es decir, personas a las cuales le damos un mandato. Por ejemplo, en el caso de la función de gobierno, el primer mandatario es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque a él le entregamos el mandato de administrar la plata del país, administrar los recursos del país. Tenemos hoy 130 mandatarios, denominados congresistas. Van a ser creo 200 ahora con la nueva organización de Senado y Cámara de Diputados. Pero ellos son mandatarios, o sea, reciben un mandato. Son las personas que están obligadas a hacer lo que nosotros les hemos dicho que hagan. Y en el caso del Poder Judicial, no tenemos el sistema de magistrados, excepto para jueces de paz en algunas comunidades, donde en efecto hay elecciones para elegir al juez de paz, letrado, pero no todos. O sea, tenemos un sistema mixto. En otros países habremos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta los fiscales son elegidos. Tienen que postular y la gente los elige, ¿no? O sea, tratando de que sean elegidos lógicamente los mejores. Acá nosotros tenemos un sistema en el que representantes del legislativo, de diversos organismos autónomos, constituyen una Junta Nacional de Justicia para designar jueces. Pero esto en la perspectiva de lograr un equilibrio de los poderes. Los poderes tienen que estar separados. Los chicos que están acá, los más jovencitos que tienen la memoria más fresca, se acuerdan de que el punto de quiebre en la historia del mundo, ¿cuál fue? La Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se acaba el poder absoluto de los reyes y nace la República como un invento
con los poderes separados, equilibrados, de que el presidente no tenga tanto poder como lo pueden tampoco tener los legisladores, no los jueces, todo tiene que estar equilibrado. En ese equilibrio de la democracia. Obviamente que es difícil de lograr, si no miremos la discusión que tenemos ahora todos los días de las broncas entre Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso, y todos dicen, ¿qué pasa acá? Por ahí el presidente del Congreso dice que falta un poco de amistad, que haya relaciones cordiales. No, no se trata de relaciones cordiales. Acá no hemos venido a un té de tías para que el presidente esté haciéndole gestos de aprecio y besitos a los congresistas y a los fiscales y a los jueces. Cada uno tiene una función que cumplir. Y por lo tanto acá no se trata, hay que ser bien educado, por supuesto, pero eso es bueno que tengamos claro, porque en estos días mucho se habla de los problemas que hay entre el Ejecutivo, entre la presidenta Boluarte con el Congreso, del Congreso con los fiscales, con el otro, o sea, como si la obligación de las autoridades fuera sonreírse todo el día. No es su función. Su función es que cada uno cumpla su papel con responsabilidad y con respeto a las formas, ¿no es cierto? Punto. Entonces, y claro, quien quiere eludir su responsabilidad le echa la culpa a esto, ¿no? De que estas broncas entre las altas personalidades del Estado es una de las razones por las cuales la inseguridad ciudadana está muy galopante. Entonces, acá tenemos que un Estado no solamente tiene que tener los poderes separados, sino que los niveles de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, también se manifiesten de una manera descentralizada. Y entonces tenemos nacional, Presidencia de la República, Congreso de la República, tenemos un nivel regional, el Consejo Regional, el Gobernador Regional, las Cortes Superiores de Justicia, y tenemos un nivel local, ¿no? Tenemos el alcalde para la función ejecutiva, el consejo para la función legislativa y los fiscales provinciales y especializados para la función, y jueces para la función jurisdiccional. Todo esto debe ser equilibrado, fíjense, separación de poderes y tiene que haber equilibrio de poderes. Ayer cuando estaba viendo que terminó el debate sobre la censura del ministro del Interior, el Congreso, el Pleno siguió funcionando, aprobando normas, y hubo que me llamó la atención, los discursos. Hubo una relacionada con las dietas de los regidores. Ahí hay un problema con el tema de las dietas, ¿no? O sea, las dietas son insuficientes, bueno, serán insuficientes a las necesidades económicas, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Estoy seguro que si le asignáramos una dieta de 10.000 soles a cada uno, diría que también le falta. Acuérdense esa congresista que ganando 15.000 mensuales, más 7.000 por representación, 5.000 por viajes, era muy poco lo que ganaba, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De Chihuahua, claro, le faltaba, bueno. Cada uno tiene su mundo de necesidades, ¿no? El equilibrio y la separación de poderes son la base del sistema republicano y este Estado democrático. Sin embargo, este congresista dijo algo que es muy cierto. Dijo, no hay separación de poderes en los gobiernos locales. Es el colmo que el alcalde sea a la vez presidente del Consejo Municipal. Oh, sorpresa, todos se miraron con asombro y dijo que él había que impulsar eso. Está bien, estaban de acuerdo todos en que había que reconocer el trabajo de los regidores, dándoles una dieta decorosa, por llamarla de alguna manera. Porque al final de cuentas, si no pagamos, tampoco tenemos derecho de exigir mucho, ¿no? O sea, decir que una dieta es por asistir a una sesión de consejo, asistir a la sesión de consejo supone que
así está mi gente ahí. Yo soy regidor metropolitano 2 veces. Mi función era sentarme ahí, pero también mi función era legislativa. Tenía que proponer cosas. Entonces, no voy a entrar en qué cosa propuse, porque fueron algunas que para mí me llenan de orgullo cada vez que las recuerdo, ¿no? Cada vez que veo rampas en las esquinas, me acuerdo de que el año 82 planteé la necesidad de la adecuación arquitectónica y urbanística de Lima, sin ser yo ingeniero ni arquitecto. Pero había una norma del año 70 y tantos que estaba ahí, pero que no se cumplía. Una norma técnica del Ministerio de Vivienda, que debían las esquinas tener una rampa para los minusválidos, pero nadie la hacía cumplir. Y entonces se me ocurrió levantar mi mano en la Ciudad del Consejo y decir, esa norma hay que hacer que se convierta en un instrumento obligatorio. El Consejo votó y a partir de ahí tenemos este sistema de rampas, este sistema de accesos a los edificios públicos. Entonces fíjense ustedes, la función del regidor es una función importante, tiene una función fiscalizadora, fiscaliza. ¿Qué cosa fiscaliza? ¿Qué fiscalizan los congresistas? El gasto público que hace el gobierno nacional, el cumplimiento de las políticas públicas, ya vamos a entrar a las políticas públicas, tienen que estar atentos ellos. Igual pasa con los regidores. ¿Cuáles son las políticas públicas locales? ¿Existen políticas públicas locales? Porque hemos hablado siempre de las políticas públicas a raíz del caso de Santibáñez, de que no se cumplieron las políticas públicas de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, pero es la única política pública que hay. Definitivamente hay muchas políticas públicas. Entonces, el tema es de que si nosotros vamos ubicando la labor del regidor, su función es exactamente igual a la del congresista. Él legisla, sí, porque tiene que proponer y votar ordenanzas. Él tiene que fiscalizar la acción del Ejecutivo. Entonces, este señor se preguntaba, este congresista, cuyo nombre lamentablemente no recuerdo ni de qué partido será, no lo sé, dijo algo que nosotros desde el Colegio de Abogados hemos dicho muchas veces: no hay separación de poderes en el mundo municipal. Somos de los pocos países en los cuales el alcalde convoca sesiones, preside sesiones, suspende sesiones. O sea, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, cuando nosotros caemos por ahí y preguntamos por el Consejo Municipal, nos llevan a un palacio donde no está el alcalde. Y yo, ¿qué es esto? Este es el Congreso de la localidad, pues este es el Consejo. Ah, usted quiere ir a la alcaldía, ya eso está por otro lado, donde están los funcionarios, tienen otro palacio el alcalde, ¿no? O sea, están separados los poderes. Entonces, acá, por ejemplo, cuando yo tenía la labor de asesorar a los alcaldes de FREPAP en la selva, de Caballococha, de San Pablo, de Pebas, me acuerdo de que qué difícil era la vida de esos concejales en asistir a una reunión a Caballococha. El que vivía en San Pablo tenía que desplazarse por el río horas de horas hasta llegar a Caballococha. Igual el de Pebas, igual. ¿Y cuánto recibían de dieta? 300 soles. ¿Cuántos iban en el viaje? ¿Cuánto en el refrigerio? Porque uno dice, yo a veces le pregunto a los regidores, a la hora de las sesiones les dan cafecitos, nada, no dan nada. Bueno, yo me he quedado con Lima, ¿no? En Lima, al costado de la sala de sesiones, hay un salón con el buffet ahí servido de sándwiches, jugos y todo, para todo el momento que el que le gusta comer mucho tiene para estar ahí, ¿no? O sea, pero eso no pasa en los distritos. En los distritos a los regidores los tratan de hambre, ¿no? Entonces, uno dice, ¿se ha resuelto el problema? Ojalá que sea, al menos se ha resuelto el problema del monto, ¿no? Del famoso 30%. Algo que dijo otro, porque se lanzaron en discurso, ducha, que todos hablaban muy bien de los regidores, a la hora que entró al debate el tema, ¿no? No hubo votos en contra, todos le reventaban cohetes a los regidores, que son los
mejor trabajan por la fiscalía. Algunos sí llamaron la atención, 2 o 3. Dijeron que hay que ahora que se les está remunerando, no remunerando, sino reconociéndoles la dieta, fiscalicen más, controlen más el gasto que hacen, porque el primer lugar en donde la corrupción campea es en las entidades más chicas. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el control de la Contraloría ahí no llega. La Contraloría está controlando acá en Lima, en las provincias, pero en los distritos más chiquitos no hay ni oficina de control interno, o sea, ni siquiera un funcionario para que se encargue de echarle un ojo a cómo se está gastando la plata, ¿no? Entonces, lógicamente el Consejo Municipal desempeña un papel muy importante. Entonces, tenemos 3 niveles de gobierno. ¿Cómo articulamos el trabajo en estos 3 niveles de gobierno? A ver, vamos a ver la primera lámina. A ver, ¿dónde está? Acá está. Acá es. Ahí está. ¿Qué entendemos nosotros por políticas públicas? Bueno, ya entendemos que lo público es lo público, no es lo privado. Lo público es aquello que involucra a todos o a una gran parte del todo, ¿no? Entonces estamos hablando de políticas públicas. ¿Y qué cosa es la política? ¿Qué es la política? Es el arte de gobernar, esa es la política, el arte de gobernar. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de cómo se ejerce un gobierno adecuado. ¿Adecuado para qué? Para lograr los objetivos que la Constitución dice que existe el Estado. Lo que decían los jóvenes, para prestar servicios públicos, para representarnos a todos. Cuando nuestro presidente se va a un país, el presidente nos representa a todos, aunque no me guste su cara del presidente o la presidente, pero ese nos representa a todos, porque la Constitución dice que el presidente personifica a la nación, o sea, él personifica a todos nosotros, nos guste o no nos guste. Y eso también nos lleva a otro concepto que a veces hemos escuchado, que algunos congresistas dicen, nosotros somos el primer poder del Estado. ¿Y cuál es eso del primer poder del Estado? O sea, existe un primero, un segundo y un tercero. ¿Cómo? ¿No hemos dicho que los poderes están separados y equilibrados? Donde hay equilibrio no puede haber uno por encima de otro, tiene que estar equilibrado. Es un concepto de ciencia política, nada más. Es como quien dice, todos acá en una asamblea hemos decidido que el señor Hurtado nos represente en las negociaciones con los de afuera. Tenemos que respaldarlo porque él es nuestro representante, lo hemos elegido por mayoría, por como sea, pero él es el representante. Pero obviamente el señor, por una figura jurídica, nos representa a todos, pero no es realmente la expresión de todos. En cambio, hemos elegido 10 delegados. El delegado número 1 fue elegido por 15, el delegado número 2 por 4, el delegado número 3 por 7, ¿no? Todos son delegados igualitarios y todos juntos son la voz de la asamblea. Entonces, claro, alguien dice, no, este es el verdadero primer poder del Estado porque acá sí están representados todos. Él representa a ellos, él representa a los demás, él representa a todos. Es un tema de ficción jurídica que la ley establece. Entonces, cuando hablamos nosotros del tema del gobierno, estamos hablando de la necesidad de que tengamos una idea de qué es lo que se quiere hacer, cuáles son los objetivos del Estado. Prestar servicios públicos. Esa es su finalidad. Defendernos frente al enemigo externo. Necesitamos un servicio público que nos defienda. No van a ir los profesores, no van a ir los del sector salud, no van a ir los de los alcaldes. Tendrá que ir la Fuerza Armada, es nuestro servicio público de defensa nacional. Ellos tienen la responsabilidad de defender las fronteras, no todos. Cuando hablamos nosotros de otros servicios, estamos hablando del mismo nivel. Hay gente especializada en prestar los servicios públicos.
Entonces los servicios públicos los presta el Estado. ¿Los pueden dar particulares? Sí. Ese mercado que tenemos al frente es un mercado público, no es un mercado privado. Si fuera un mercado privado estaría sujeto a la regulación de la municipalidad, claro que sí, porque la municipalidad tiene que regular a todos, no puede estar haciendo distingos de que la salubridad, no solo en el público, el privado que haga lo que le dé la gana, no, todos tienen que cumplir con las normas de peso, medida, salubridad, privados y públicos, entonces hay una regulación para todos, pero los servicios, el Estado existe para hacerlos, para brindarlos de manera pública, ¿no? Entonces, pero no solamente basta pues que nos den un buen servicio de educación, un servicio de salud, de defensa nacional, de seguridad interna. También necesitamos ser felices. Fíjense, una constitución que habla de la constitución americana. ¿Cuál es la razón de ser del Estado? La búsqueda de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Sentirnos contentos, ¿no? Sentirnos contentos. Ayer, por ejemplo, o ayer o anteayer veía los índices de felicidad en el mundo. ¿Quiénes son los más felices? ¿Viste el video de Euronews, no? El más feliz, Finlandia. ¿Finlandia es un paraíso? También hay corrupción, sí, pero aparece pues mínima corrupción, algún picarón hay por ahí que tiene que ser detectado, pero eso es pues la excepción. Acá lamentablemente tenemos la mala idea de que nuestras autoridades todas roban, ¿no? Lo cual no debe ser cierto, ni puede ser cierto, pero es la impresión que la gente tiene, es la sensación de que se llega a los puestos públicos para echarle mano a un billetín, ¿no? Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es el bienestar general, es que yo salga a la calle con la seguridad de que no me van a meter un cogotazo en la esquina, de que yo espere en la casa tranquilo, de que mis parientes, mis hijos, mis padres van a regresar completos y que no les han birlado el celular y que por proteger un celular termine un muerto. Entonces, y hablando de muertos, fíjense, ayer lo censuran al ministro y en la noche otro muerto en una fiesta pública, no recuerdo en qué, hoy estaba viendo, le habían metido bala a otro de los organizadores de una fiesta por no pagar el cupo, ¿no? Entonces, esto lógicamente es una situación que lamentablemente pareciera que se ha salido de control, ¿no? O sea, es decir, la delincuencia ni siquiera espera que pasen unos días estar tranquilitos para hacerse los locos, no, el mismo día que lo censuran al ministro siguen haciendo lo mismo, y seguramente mañana otra vez en alguna fiesta de hoy día sábado o de mañana domingo. Entonces la situación es francamente grave, ¿no? Entonces, nuestra Constitución dice que el Estado brinda servicios públicos. Nuestra Constitución dice que el objeto del Estado es alcanzar el bienestar general, sentirnos bien. Qué suerte, ¿no? Los de esos países como Finlandia, Suecia, otros 3 o 4, en América Latina, fíjate, en el puesto 6, Costa Rica es el único que aparece, ¿no? O sea, uno dice, pero qué curioso, ¿no? O sea, Costa Rica es un país muy singular, ¿no? Empezando que no tiene fuerza armada, ¿no? O sea, su protector es Estados Unidos y punto, ¿no? O sea, alguien quiere meterse con Costa Rica, bueno, se tendrá que enfrentar con el ejército norteamericano que lo protege, ¿no? ¿Por qué? Pues tienen un convenio, pues, o sea, tienen su convenio, en uso de su soberanía, en uso de su libertad, tampoco tenemos por qué criticar, problema de ellos, no de nosotros, ¿no? Entonces, acá cuando hablamos de cómo articular el trabajo de todos, del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno municipal, tenemos que hablar de las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son las decisiones, acciones, programas que se diseñan para afrontar un determinado problema.
el cambio climático, la reforma penitenciaria, la situación de integración fronteriza, el desarrollo de la agricultura familiar. Son problemas específicos cuya naturaleza obliga a que se tengan que establecer ciertos parámetros de actuación de todo el Estado, nacional, regional y local. Y claro, hay políticas públicas nacionales, regionales y municipales. ¿Cuáles son las características? Están orientadas al interés, perdón. Oye, ¿por qué se pasa? Ahí empezó, ¿no? Pero hubo una que se fue. Yo la vi, ¿no? Y se ha ido. Un fantasma se llevó la lámina. Bueno, entonces acá hay una, como todo hay que regularlo, hay un reglamento que regula las políticas nacionales del año 2018 hasta su última modificación, creo que fue el 2021 o quizás el 2022. Se prioriza objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional. Estamos hablando de las políticas nacionales. También hay políticas regionales y políticas municipales. Entonces, estas políticas nacionales están a cargo de un sector. Nosotros tenemos la costumbre de llamar ministerio. En realidad el sector está integrado por el ministerio y organismos que están satelizados por el ministerio. ¿Ok? Organismos descentralizados que le llaman, ¿no? Pero obviamente el titular es el ministro, es el sector, ¿no? Sector interior es la Policía Nacional del sector interior, está dentro del sector interior. El Ministerio del Interior es una cosa, la policía es otra, pero ambos constituyen el sistema del sector interior. Vamos a ver qué nos dice en la otra lámina. Estas políticas son de alcance nacional, ¿no? ¿Cuáles son estas políticas? Hay de dos tipos, las políticas de Estado y la política. Las políticas de Estado, como su nombre lo indica, son largo plazo, que ya no es tan largo porque las políticas nacionales que se han venido aprobando en los últimos años, al 2030, y el 2030 está a la vuelta de la esquina. Pero hay alguna por ahí, una política nacional al 2040 y otra hasta el 2050. Pero el grueso de políticas nacionales están diseñadas hasta el año 2030. Obviamente que antes de que llegue el 2030 se van a actualizar y se va a preparar un horizonte mayor, ¿no? Un horizonte quizás de 10 años hasta el año 40. Estas políticas nacionales se logran a través del consenso. A través de este consenso que se llama el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional que es un foro en donde coinciden los partidos políticos, la clase empresarial, con la finalidad de diseñar las políticas a largo plazo. Y todo esto se encuentra en el Plan Estratégico del Desarrollo Nacional. En cambio, la política general del gobierno cambia con cada gobierno. ¿Cuál es el nutrimento de ese cambio? El voto popular. El voto popular. Pero también es relativo. ¿Cuál fue el plan de gobierno que triunfó en las elecciones del 21? Un plan de gobierno que proclamaba abiertamente que priorizaba la estatización de todo, ¿no? Pero alguna vez se materializó con Castillo nunca, porque se dio cuenta de que el humor ciudadano, si bien lo habían elegido presidente, no iba a permitir pues el Congreso jamás de que nos volviéramos un país rojo. Entonces, el pueblo pudo haber votado por lo que quiso, pero el primer poder del Estado tenía que resguardar la economía del país y decidió de que ahí no más, gobierna pero no mandas, ¿no? Y
el presidente se avino a esa situación. ¿Tenía que hacerlo? Bueno, él lo hizo porque quiso. Correa, cuando llegó al poder, llegó y cambió la Constitución, y él era un presidente elegido por el voto ciudadano. Se puso bravo y dijo, a mí me convocan una asamblea constituyente y se acabó y nos vamos a la Constitución. No, que la Constitución no dice eso. Igual, el pueblo vota y vota, y votó y se reformó el Estado ecuatoriano. Entonces, pero acá a nuestro querido presidente Castillo dejó pasar el tema y bueno, él siguió preocupado con otras cosas y se olvidó del plan de gobierno. Ahora que es una bendición de que el plan de gobierno no se hubiera convertido en el plan estatal, porque si no tendríamos que haber pues estatizado todo, nacionalizado todo, ¿no? Cambiar el modelo económico. Entonces, la política general del gobierno son las políticas de Estado que el gobierno prioriza. Por ejemplo, cuando subió Castillo, se aprobó por una norma nacional la política general del gobierno. Cuando Dina ya se fortalece en el ejercicio de la función, sacó también su propio decreto de políticas de gobierno, porque las de ellas no eran las mismas que las del señor Castillo. Entonces tenemos una política de gobierno al 2026, ¿no? Estas políticas nacionales tienen que aplicarse necesariamente por los gobiernos locales. ¿Por qué? La Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 8, dice: las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. Entonces, no es de que yo gano las elecciones a la alcaldía y se me ocurre pues aprobar por un lado políticas o hacer mis acciones ejecutivas sin considerar las políticas nacionales. Eso era hasta antes del 2003. Tiene una falla nuestra legislación actual. Yo, por ejemplo, soy partidario de que las competencias municipales debieran ser descritas en la ley de acuerdo a los sectores nacionales: defensa, orden interno, salud, agrario, vivienda, transporte, porque eso le daría cierta uniformidad, ¿no?, a la acción sectorial. Pero no, o sea, tenemos una definición de competencias distinta como la vamos a ver ahora. Uy, esta se avanza. Doctor. Sí, mejor a mano nomás. Me faltan 4 nomás. Dale. Pero ¿por qué se saltea de ahí hasta el otro? Ya, ahí, la siguiente. Ya, ahí. Faltan 3 nomás, por favor. ¿Cómo se hace el proceso de planificación? Porque el nombre lo dice, planificar es objetivo, medios, procedimientos, ¿no? Que tenemos que tener una idea, si no, ¿cómo logramos el objetivo si no tenemos ni idea de que si tenemos los medios y cuáles son los procedimientos? Entonces, cuando se habla de planeación local, se habla de un proceso, nos lo dice la ley orgánica, integral, permanente y participativo. O sea, la planeación no es un proceso de gabinete teórico de la alcaldía con sus funcionarios, sino es un proceso participativo. ¿El objetivo cuál es? Establecer políticas públicas de nivel local. Eso es lo que se busca, de nivel local. Por ejemplo, en materia de salud, un país saludable es la política nacional. Queremos lograr un país saludable. Pero ¿cuáles son los universos de actuación? A nivel regional, sí, la función de salud es una función regional, excepto Lima. Lima, la función de salud la tiene el Ministerio de Salud, no la ha transferido a la Municipalidad Metropolitana. Educación,
Todas las regiones manejan el tema de la educación, menos Lima. No se ha transferido No ha habido mucho interés también en los alcaldes, porque debe ser una papa caliente eso de que le transfieran tanta gente como es el tema de salud y de educación, porque no es solamente transferir la función, hay que transferir el personal. Y entonces si la municipalidad tiene hoy 5.000 personas, si le transfieren eso va a tener 20.000, ¿no? Obviamente no son empleados nuevos, sino que por un ordenamiento del Estado. Bueno, en el caso de Lima, los alcaldes metropolitanos no han pedido, el único que pidió que le transfirieran educación fue Susana Villarán, y el gobierno le dijo a Susana: Susanita, nada haces bien, por favor dedícate a recoger la basura y deja que nosotros sigamos manejando la educación. Entonces el gobierno nacional sigue manejando la educación, ¿no? Cosa que no ocurre en provincia la UGEL depende de la Dirección de Educación. Acá en Lima las UGELes dependen ¿de quién? De la Dirección Metropolitana de Educación, que depende a la vez del Ministerio. Entonces, ahí pues son niveles, ¿no? De acuerdo a las competencias. ¿Podríamos convocar un proceso de planeación sobre educación? Sí, porque la educación también es tarea de todos, pero reconociendo que nuestra tarea sería de colaboración con el gobierno nacional en materia de educación. Por eso es que cuando los locales están mal, la gente no va donde el alcalde, se va al ministerio, ¿no? Acá en el caso de Lima, en provincia sí, se van al gobierno regional y ahí resuelven el problema. Entonces, acá las políticas públicas locales tienen que estar de acuerdo a las competencias. ¿Una más? Ahí está. ¿Cuáles son las competencias municipales? Las dice la Ley Orgánica de Municipalidades. Fíjense, ahí les decía, pues, estos son los subtítulos de competencias. Debieran ser agronacional, agroregional, ahí sí funciona. En la organización de los gobiernos regionales existe la Dirección Regional Agraria. A nivel local, ¿existe la Oficina Municipal Agraria? No, no existe. Pero ¿tienen las municipalidades que ver con el desarrollo rural? El desarrollo rural está también con la alimentación. Hoy en el mundo se dice de que las municipalidades urbanas deben alentar la agricultura urbana. ¿Qué es la agricultura urbana? Que yo tenga en el techo mi cilindro de tierra para preparar ahí mi culantro, el orégano, no sé si la hierbaluisa se podrá cultivar en maceta, las paltas, ¿no? Cosas que ayuden de alguna manera a la alimentación. Ojo, recordemos que uno de los problemas más serios que tenemos con la alimentación es los insecticidas. Los insecticidas. Cuando lavamos la manzana, hay que lavarla, yo soy medio maniático, la lavo hasta con escobilla. Porque mis amigos tienen chacras y yo sé de que le meten insecticidas, pero tienen que meterle porque si no los animales, la plaga se lleva la fruta. En cambio, si nosotros lo hacemos en nuestra casa, lógicamente podemos sí hacer uso de la borra, o sea, el resto del café pasado, ¿no? Que dicen que es el mejor fertilizante. Eso no le podemos pedir pues en una chacra, pues tendría que producir toneladas, había que estar buscando cafés para poder echarle a la planta, pero eso sí tenemos todos de pasar pasar nuestro cafecito y tener la borra de café, ahí lo que sobra del café para poder alimentar las plantas. Entonces nosotros tenemos es temático y hay que tener en cuenta una cosa, el proceso de modernización del Estado, que implica también no solo organización, sino hablar un determinado lenguaje, es un proceso permanente. ¿De cuándo es esta ley? Del año 2003, ya tiene 21 años. En esa época
¿Estaba definido el tema tan claro de las políticas nacionales? Sí, existían, pero era como, no se entendía de que las políticas nacionales eran las articuladoras de la acción del Estado. Nación, región y municipio, todas tienen que apuntar al mismo arco, cada una haciendo lo que pueda en su ámbito territorial. Entonces, pero esta es la temática. A ver, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, creo que son 9. Las otras están en la otra lámina. Organización del espacio físico, uso del suelo, el saneamiento, salubridad y salud, tránsito, vialidad y transporte, educación, ciencia y tecnología, abastecimiento y comercialización de productos. La otra lámina. Programas sociales, defensa y promoción de derechos, seguridad ciudadana, promoción de otros servicios públicos. Es decir, lo que no está reservado al nivel nacional o regional, dice la ley, lo hace la municipalidad. Si no está reservado al gobierno nacional o regional, lo haga la municipalidad. Siguiente. Entonces, esa es la forma como, para lo cual sirven las políticas públicas. Las políticas públicas son el elemento articulador. Sin las políticas públicas, la Municipalidad de Surquillo haría pues lo que buenamente quiera la alcaldesa, lo que quiere el Consejo Municipal, con la mejor intención, con la participación de los vecinos, con su plan de desarrollo local concertado, pero tiene que estar alineado a las políticas nacionales. ¿Para qué? Para que todo el Estado actúe de manera coherente y coordinada para lograr el bienestar general. Dicho esto, quedo a disposición de vuestras siempre cariñosas y atinadas preguntas. Gracias. Una consulta. Aló, aló. Vamos a las preguntas virtuales. Preguntas. ¿Programa virtual? Sí, tenemos las preguntas del programa virtual desde Trujillo, La Esperanza. Dionisio Reyes Gutiérrez le pregunta al ponente, ¿qué es lo que provoca la crisis en nuestro país? ¿Y cuál es el origen de la crisis? La desintegración real de muchos partidos, ¿no? ¿Se acuerdan que antes, especialmente los mayores, se juntaban Belaúnde, allá de la Torre, luego ya se acabó, los congresistas disciplinadamente votaban? Ahora cada congresista es dueño de su banco, y fuera de las excepciones notables de Fuerza Popular, Somos Perú, Renovación, el resto son pues una gelatina que vota cada uno como quiere. ¿Qué se les puede pedir a sus líderes? ¿Hay responsabilidad en los líderes de esos partidos? No, pues porque son confederaciones de amigos, muchos de los cuales se han juntado después de las elecciones. Eso es algo que debería prohibirse. A mí el hígado se me cruza cada vez que estoy viendo las transmisiones del Congreso y encuentro las bancadas del no sé qué y el no sé cuál. Yo digo, pero qué sinvergüencería esta. ¿Quién los eligió a estos? O sea, con esas denominaciones. Ellos fueron elegidos a la sombra de un partido político grande, pero claro, la ambición los ha hecho convertirse en mini partidos y cada uno hace lo que le da la gana, pues, ¿no? Cada uno es dueño de su asiento. Entonces yo creo que por ahí hay un primer problema, que es el problema de los partidos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ayer le preguntaban, creo, a Martínez en la noche, por qué había votado por el ministro del Interior, si Acción Popular había votado en contra. Bueno, pues no me avisaron, ¿cómo? No le avisaron por quién tenía que votar. Entonces cuando le dijeron, pero
Si usted hubiera sabido por quién había que votar, no le habría dicho al coordinador por qué no. O sea, esto es un desorden. O sea, los partidos tienen que ser instituciones sólidas. Pueden equivocar, bueno, que se equivoquen, pues, pero se les eligió bajo un determinado criterio. El que eligió un partido con un determinado líder sabía a lo que se metía, ¿no? Entonces, con su voto. Entonces, yo creo que por ahí. Y segundo, esta desinstitucionalización que hay en el país. Por ejemplo, buena parte de los congresistas se han convertido en tramitadores de las municipalidades. Y dicen que eso es la función representativa. No, dicen, nosotros tenemos función fiscalizadora, normativa, y representativa también. Ya, qué bien. Entonces, como representativa, y yo tengo que defender los intereses de ellos y venir a pedirle plata para ellos. Cuando en realidad lo que se debiera hacer es organizar mejor el reparto de plata para que todos tengan dinero y no tengan que estar estirando la mano mendicante al gobierno nacional que utiliza ese dinero, ¿para qué? Para comprometer congresistas. Esa es la triste verdad. Todo, por ejemplo, uno dice, pero ¿y por qué desfilan los congresistas por los ministerios? ¿A qué van? Somos bien pensados. No nos imaginamos que van para pedirle trabajo para mi hijo, para mi sobrino, para mi entenado o quien sea, ¿no? Sino que están yendo a representar los intereses del pueblo. Pero para eso se les ha elegido, para ser tramitadores de obra. Entonces, yo creo de que eso es lo que le hace daño a la política. Muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso para el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Caballero, una pregunta, caballero. Pregunta. Últimamente ha cobrado con mayor necesidad de la población el tema de la seguridad. A nivel de la política pública de seguridad nacional, ¿qué acciones concretas pueden realizar las municipalidades para contribuir a que esta política pública sea eficaz? Toda vez que en los últimos días, lamentablemente, y penoso es decirlo, en la urbanización Los Sauces, el Serenazgo se ha convertido en una cuasi organización delincuencial. Los vecinos no se sienten seguros y este es el caso. Un cachorrito se perdió, un vecino quizás considerando que ese cachorrito podía ser el dueño o la dueña un niño y estaría muy triste, lo dejó en el local de Serenazgo. Sin embargo, actuando de esa manera como he calificado, lo retuvieron y posteriormente tuvieron la osadía de solicitar un dinero. Hace pocos días nomás. Pero no contaron que en Los Sauces y La Calera existe toda una red que se ha organizado, que muy pocos la conocen. Habían filmado, tenían testigos, etcétera, etcétera. Y tuvieron que entregar el cachorrito cuando una niña se introdujo en el local de Serenazgo que debe dar servicio de la comunidad y de la seguridad pública y agarró a su cachorrito y estuvo con ella llorando. Recién pudieron entregarla. Entonces la pregunta
iniciales, qué acciones podríamos hacer realmente para que se contribuya a esa política pública de seguridad. El tema de la seguridad ciudadana es el reclutamiento del personal para la seguridad ciudadana. Es un problema que está ahí latente. Es un problema que nunca ha querido ser abordado por el Ministerio del Interior, cuando como titular del sector interior, el Ministerio tiene la facultad de dictar las directivas de cómo se debe administrar la seguridad ciudadana en el país. No es de que cada municipalidad hace lo que quiere o como lo puede hacer, sino sería ya el caos completo. Y entonces el principal problema viene el reclutamiento. Y claro, ahí encuentras que el reclutamiento se basa más en criterios políticos, que no son políticos partidarios, sino políticos del ejercicio del poder por quien lo tiene, ¿no? Él no votó por mí, pero como es mi compadre, igual entra para trabajar. No es partidario. El partido no ha dicho que él venga a trabajar a la municipalidad. Lo que ha pasado es que simplemente como es mi amigo y yo tengo el político, yo lo hago que entre, ¿no? Muchas veces encontramos que la gente del partido, la gente de la campaña, se queja de que gente que no ha estado en la campaña, gente que no es del partido, sin embargo está ahí adentro, en puestos que no demandan una especialización que dijera que se tiene que buscar especialistas en un tema. Puede ser cualquiera que tenga de 18. Entonces, el tema es de que hay un problema en el reclutamiento. Un segundo tema, la capacitación. Aun cuando he visto de que hay algunas municipalidades que han abierto su escuela de capacitación, he averiguado que ninguna funciona. Entonces, ¿cómo? Y no funciona por una cuestión también muy simple. Si yo tengo 400 serenos y me pongo a capacitar a 100, pierdo el 25% de la fuerza operativa. Y yo necesito no 400, necesito 600 en la calle. Con la política de saturación, que es lo que lamentablemente la prensa pide. No se ven a los soldados, no se ve a la Fuerza Armada, ya, o sea, tenemos que sacar 100.000 a las calles para que vean. Como si los ladrones, lo más duro del tema que es la extorsión y su aliado el sicariato, estuvieran pues por la calle. Es el arma que se utiliza para la extorsión. En nuestra época era la carta anónima, ¿no? Si no dejas de molestar a mi hija, haré que te rompan la pierna. El chantaje, ¿no? La amenaza. Hoy no, hoy este es el aparato. Para eso necesito 50.000 soldados en la calle. Pueden estar todos si quieren, pero esto sigue funcionando al margen de ellos. Entonces, el problema está en tecnología. ¿Cómo vemos que en la televisión CSI Miami, Chicago Police, Cold Case, La Ley y el Orden? Pero acá el tema, vemos en la serie, ¿no? Inmediatamente el teléfono hay que intervenirlo, no, acá hay que pedirle permiso al juez, o sea, primero hay que decirle al fiscal, el fiscal al juez, ¿verdad? Mientras tanto, ya la persona secuestrada puede haber ya pasado a mejor o peor vida. Entonces, el problema es el componente tecnológico. Mientras no tengamos un servicio fortalecido con las herramientas tecnológicas, estamos fregados, estamos totalmente fregados. Gracias, doctor. Un fuerte aplauso para el doctor Gutiérrez. Y vamos al almuerzo. Yasmín tiene otra pregunta, doctor. ¿Me dicen una pregunta más?
Así es, Ricardo, una última pregunta por el tema de tiempos, de Gabriel Albeiro Apumaita, desde el Agustino. Pregunta, ¿las políticas públicas tienen prioridad dependiendo de la zona o la urgencia con la que se quiere tratar? ¿Las políticas públicas tienen prioridad dependiendo de la zona o la urgencia con la que se quiere tratar? Quien tiene que definir la política pública en cada una de las materias. Miren, hablemos claro, el gran problema que tenemos en las municipalidades es de que esto funciona a nivel nacional. A nivel nacional todo está planificado, pero falla un poco en la región y peor cuando baja a los gobiernos locales. Uno pregunta, ¿cuánto personal tenemos en la oficina de planificación? 2 personas. ¿Cómo está la estadística en la municipalidad? Ah, él es un entusiasta en hacer cuadritos en Excel. Eso no es estadística, pues. No tenemos. Yo siempre digo, cuando estamos en campaña electoral y empiezan los candidatos a exponer sus planes y a veces nos invitan a los abogados del Colegio de Abogados a ser moderadores, mesas de diálogo con los candidatos, nosotros los miramos a los candidatos y sonreímos entre nosotros, ¿no? Yo me comprometo a que todas las localidades tendrán pistas y veredas. Yo digo, bastaría una pregunta para destruirlo. ¿Sabe usted cuántos metros cuadrados de pista y cuántos metros cuadrados de vereda faltan en su distrito? Pues esa pregunta lo dejaste en calzoncillo. Y a quien quiera responder nadie sabe, porque no hay estadística. ¿Cómo podemos reducir las famosas brechas de infraestructura si no hay estadística? Veamos, por ejemplo, el tema de la niñez. Hemos celebrado hace poco, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y seguimos todos creyendo que la igualdad de oportunidades es utilizar esa tonta frase del todas y todos. Buenos días, amigas y amigos, ¿no? Ah, ya se reconocieron los derechos de la mujer, ya. Porque le pusimos una A, sustituimos la O por la A, ya está. Eso es una mentira, porque la igualdad de oportunidades va a nacer el día que la señorita pueda irse a trabajar a las 7 de la mañana y que su niño no se lo enchufe a la mamá, a la hermana solterona o a la tía que vive en la casa, sino que el Estado tenga la cuna y la guardería para que ella vaya y regrese tranquila a las 6 de la tarde a recoger el niño. Ese día le habremos creado la igualdad de oportunidades. Pero esto es mentira. Esto es mentira, es solamente frasecita. Vamos a luchar porque las mujeres tengan mejores sueldos. No hay forma. No hay Y ojo, ¿quiénes son los culpables de que esto no funcione? Lamentablemente nuestras municipalidades. Porque en la legislación peruana solamente hay una entidad responsable de cunas y guarderías infantiles, la municipalidad. ¿Cuándo escuchan ustedes que en las municipalidades hemos inaugurado en esta gestión 12 cunas infantiles, 7 guarderías? Con la justa habrá guardería Cala en el mercado para los hijos de los trabajadores, ¿no? Y punto. ¿Tenemos terrenos para poder reducir la brecha? Sí. Pero ¿qué cosa hacen las municipalidades? Las venden los terrenos. Ponen subasta pública de terrenos de aportes reglamentarios. Yo digo, eso es una vergüenza, que habiendo tanto déficit de cunas y guarderías, sin contar de casas de adulto mayor, algunos tontos creen que con un CIAN ya se resolvió el problema. Con 20 viejitos haciendo tai chi ya estamos en el paraíso de atención a los adultos mayores. Eso no es verdad, pues. Eso no es verdad. Eso es una fantasía, es un engañamuchachos, ¿no? Entonces, pero no hay, pues. Se supone, eso es un problema legislativo. Deberíamos, cada vez que nos encontramos con un congresista, oiga, establezcan una moratoria. No puede vender una municipalidad ningún terreno a nadie
hasta que no se reduzca la brecha de infraestructura de cunas, guarderías. La ley dice de que las municipalidades tienen los refugios, las casas refugio para las mujeres violentadas. A la mujer le saque el alma el marido, ¿y qué tiene que hacer? Si no tiene familia en Lima, tiene que regresar a dormir a la casa donde está el tipo que la ha agredido. Porque la ley es bien bonita, dice que existen en todos los distritos unas casas de refugio, un lugar en donde hay camas, hay esto, y la mujer puede venir a dormir con sus hijos al menos hasta el día siguiente. ¿Dónde están? Ah, sí, tenemos el programa Aurora. Ah, sí, tenemos por ahí, por favor. Tenemos en el Perú, de 0 a 3 años, cerca de 3 millones de niños. ¿Cuántas cunas, guarderías existen en el Perú? Para 3 millones de niños, 60.000 plazas de guaguabase. Y el resto, los 2.900.000, ¿dónde están? Ah, está pues, lo atiende la mamá, la tía solterona, ¿no? O tienes que cargar con el hijo la ambulante a tenerlo ahí al costado para trabajar. O no trabajar creándole vulnerabilidad y que el marido le pegue, ¿no? Entonces, el tema va por otro lado. Las soluciones tienen que ser reales, no de palabras. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor. Vamos a finalizar esta ponencia.